Saludo acá al compañero de universidad, mártir de la libertad de prensa porque fue censurado y suspendido un ciclo por el periódico Bacanal, ¿te acuerdas? Por sacar un voto viciado. Y no Bacanal, te salvó el voto. un proyecto nacional se llama. No te salvó el voto de Jaime Bailey, ¿te acuerdas en la apelación? No. Tantos años que han pasado de letras de la Católica. Nano, a ver, ahí vamos a las preguntas antipáticas de política. ¿No te incomoda, no le incomoda estar apoyado por un mecenas como Luna, ahora que ha habido todos estos problemas con todos estos magnates que tienen pues universidades privadas, que son máquinas de hacer dinero, y hemos tenido pues todas estas cuestiones que se han revelado de Acuña? A ti, que siempre has sido un político, una persona que ponía mucho la ética por delante, ¿no te incomoda esto, que José Luna sea el motor que empuje tu candidatura? Sin decir de que Luna sea necesariamente una persona deshonesta o algo por el estilo, sino toda esta máquina que hay de universidades privadas y que generan dinero y que hay una cosa media informal ahí. No, no me incomoda porque siempre he admirado a la gente que ha obtenido el dinero por su cuenta. ¿Admiras a Acuña? Siempre he puesto de ejemplo a la gente que avanzó por su cuenta, y andar con ellos ha sido una práctica de mi vida. Es decir, en los últimos 10 años creo que tengo la suerte de conocer muchísima gente que tiene igual o más recursos que Pepe Luna. Aunque sean, Nano, perdona, Sí. recursos que sean de que se ha hecho de la educación un negocio de lucro masivo A eso es lo que con iba. la calidad baja. A eso es a lo que voy. Tú eres un creyente del mercado. Sí. Y en el absoluto, mercado ferviente. uno escoge la educación que desea. Yo no creo que la educación que da José Luna en todos sus institutos, porque no es solamente una universidad, tiene un conglomerado de negocios, sea necesariamente baja. José Luna, su siguiente paso es Estados Unidos y China. La segunda generación, su hijo, igual que los hijos de otros empresarios, que es un grupo de empresarios emergentes, se están preparando para dar un salto. Muchos de ellos iban a las escuelas de Miguel Ángel Cornejo. A mí me parece interesante. Ese es el Perú emergente con el que a mí me encanta relacionarme. Más Ya, veo que un no Perú. veo que no hay ninguna de otro incomodidad, tipo. Nano, al respecto. Tu posicionamiento ahora en las encuestas. A mí me llama la atención porque habiendo estado tú tanto tiempo en televisión, no tienes un nivel de recordación alto, por lo menos eso lo reveló la última encuesta de GFK. Tú has dicho que los sondeos son para bajar la moral, no crees en las encuestas. ¿No crees que necesitas tal vez tener a Castañeda más al lado? ¿No sientes que Castañeda no te está apoyando? ¿No te está endosando? ¿No te está ayudando? A ver, hay un par de cosas. Yo creo que las encuestas siempre son un indicativo. Yo soy como un gerente que te dan unos reportes y tienes que verlo. Lo que incomoda es que no sepas exactamente en qué momento van a salir, las distancias entre ellas y estas grandes diferencias que te dejan pensando. Pero ¿por qué no apareces en ninguna? Lo segundo que tú dijiste, yo he tenido mucho tiempo en televisión, pero yo he tenido tiempo en televisión con un nicho. Y mi nicho ha sido un programa de televisión. Yo tengo 10 años en televisión. Los primeros 3 años estuve a las 6 de la mañana. Como Fujimori en el Canal 7 en su No, pero momento, a las 6 de la mañana, porque el tema de emprendedor no le interesaba a mucha gente. He ido de canal en canal y creo que he tenido un nicho. Pero eso no necesariamente te ayuda a saltar. Sin embargo, en las primeras encuestas mi recordación estaba en 14%, en la última de GFK está ya en 50%. Eso para nosotros es interesante y es un avance. Castañeda no puede, no debe, como alcalde de Lima, como alguien que tiene un cargo electo, pegarse a mí o hacerme publicidad o comentar de mí. Pero es el mayor activo que tienes dentro del Partido Sí, y lo hemos Solidaridad. hablado. A Luna no lo conoce nadie. Lo hemos conversado y hemos quedado en que él, lo que me ha dado es consejos de temas más que de campaña de gerencia. Pero no, yo creo que eso es el respeto a la ciudadanía. Uno no tiene por qué ligarse. Ahora, yo me puedo ligar a algunas obras, he estado en el Paseo de las Aguas, ¿no? No, para hacer alguna gente que critica dicen que tú eres una especie, así como hay vientre de alquiler, hay candidatos de alquiler, que estuviste con Susana Villarán, una candidatura que no funcionó, luego con Yehude Simón y ahora con Solidaridad Nacional. ¿A qué Sí. se deben estos cambios tan repentinos, tan drásticos? No son cambios. Yo he militado siempre en mi organización política, que se llama ANDE. Acá está mi manifiesto, este manifiesto emprendedor hecho el año 2008. Esta es la organización en la que yo milito. Yo soy invitado. Fuerza Social me tiró un portazo en la cara. No aprendimos. Yo decimos, nos tiró otro portazo en la cara. Y ahora, a través de UPP,
que es el partido que fundó mi padre y con el cual soy amigo, me invitaron a Solidaridad Nacional. Pero mi militancia es el movimiento emprendedor. Maritini, adelante. Nano, buenas noches. Usted el día de hoy ha escrito un artículo muy interesante donde menciona el modelo económico como antiemprendedor, anti-MIPE, excluyente. Y de alguna manera, leyendo y coincidiendo con su plan de gobierno, me parece que se centra mucho en los emprendedores, dejando de lado la gran empresa, el sector formal. Quisiera saber por eso cuál es el rol que le asigna a ellos en su economía. La riqueza en un país la construyen las personas, no la hace el Estado. Si nosotros contáramos quién construye la riqueza en el Perú, la hace la pequeña y microempresa. Si tuviésemos un directorio de 10 personas, 5 serían de las pymes, 1 sería de la minería, 1 sería de la gran industria. Esa es la importancia que tiene la pequeña, mediana y microempresa, a la que si juntamos a los artesanos, a los agricultores y a los independientes, el señor que es gafitero, estamos hablando de 9 millones de personas. Esa es la gran mayoría de nuestro país que ha sido olvidada por un sistema que nos ha dicho, este es el libre mercado, y le ha puesto alfombra roja a 4 o 5 empresas contra las que no tengo nada, pero mi visión está en una economía, nosotros le llamamos economía popular del mercado. Nuestra visión es de un capitalismo popular. Lo que pasa es que me da la impresión que usted hace esta división, ¿no? Y usted sabe perfectamente que la economía es un tejido que jala, la gran empresa es la que jala, vamos a decir, desde un heladero, ahora que estamos en verano, se compra su carrito, es una especie de emprendedor, compra sus helados, los vende, pero ¿se los compra a quién? A la gran empresa que a su vez compra a los emprendedores que siembran cacao, que producen leche. Entonces, esto es un tejido donde todo se da en la mano, ¿no? Y la gran empresa finalmente es la que jala a los pequeños emprendedores. Lo que soporta la economía de nuestro país es la pequeña y microempresa. Repito, 50% del PBI. Claro, pero ¿qué valor entonces? Ya lo hemos entendido. 80% del empleo formal. Por supuesto, son muchísimos y la mirada y hay que ha estado empujarlos. puesta. Yo no tengo nada, María Teresa, contra la gran empresa. Quiero escuchar cuál es su posición frente a eso. Tranquilícese, señores. Porque mucha gente podría empresa. pensar, además están un poco ariscos con posiciones de repente un poco... No. Pero esa alfombrita roja que les han puesto, yo la voy a recoger. Tampoco. Y se la voy a poner a la pequeña y mediana empresa. Precisamente usted en ese sentido se ha referido a la SUNAT. Usted ha dicho que la SUNAT favorece a un grupo de grandes, no tiene y no le da la facilidad. Yo creo que también el público coincidirá conmigo. Todo aquel que tiene una pequeña empresa sabe perfectamente que se siente ahorcado y la gran demanda es por qué a los grandes no les cobran y por qué a nosotros nos ahorcan, nos embargan, etcétera. Pero dentro de sus propuestas con respecto a la SUNAT, por ejemplo, usted también propone incrementar el canon. Todos sabemos que el canon, como está, muchas veces no funciona. Los proyectos no se hacen, se prefieren hacer monumentos, no hay proyectos viables, sustentables, y muchas veces se devuelve incluso el canon. ¿Por qué incrementarlo y de dónde sacar esa diferencia? Primero por la SUNAT. La SUNAT es un ente. A mí no me preocupa si le cobra a la gran, a la mediana, a la pequeña empresa. A mí lo que me parece es que a todos les cobra mal, les cae encima. Se preocupa por hacer tributos desde el punto de vista de la multa, en lugar de salir a hacer su trabajo. La SUNAT en el gobierno de Toledo se fusionó con aduanas para tener menos trabajadores. 8.000 trabajadores tenía entonces, hoy día tienen 15.000 trabajadores la SUNAT. Usted precisamente, quiero recordarlo, ha participado en la SUNAT, en la mejor época, la época de oro de la SUNAT, donde todo el mundo la respetaba y la admiraba. ¿Qué pasó con la SUNAT, a la que además hoy día todos los candidatos parecen quererse tumbar? Eso es lo que nos preguntamos, ¿qué pasó con esta SUNAT? Yo creo que la SUNAT se acostumbró a la recaudación fácil, se acostumbró a la recaudación de la minería, se olvidó de aumentar la presión tributaria y se dedicó al trabajo de ir a buscar al que se formalizó. Entonces dice, le voy a sacar de multas, son ejércitos que salen a multar. Yo estuve dentro de la SUNAT y yo me considero como Saulo, ¿no es cierto? Saulo primero perseguía a cristianos y después de alguna manera se arrepiente. Y es más, usted te ha dicho que Alan García ha engordado con la SUNAT. ¿Algo así ha dicho? Sí, claro. Claro, ¿puede explicarse un poco más? Que está gordo, todos sabemos, pero que ha engordado con la SUNAT. Es que es una figura que hemos usado, ¿no? Pero iba a la segunda parte de lo que tú comentas. Pero tenemos 20 segundos para responder esa segunda parte.
lo que tenemos que hacer es reestructurar el costo que significa la SUNAT para cualquier contribuyente en el Perú. Eso no se ha calculado. En Chile, con una administración eficiente, se calcula que son 2.200 millones de dólares lo que la gente pierde en hacer sus trámites con los impuestos internos en Chile. Eduardo. Voy a seguir con el tema de la informalidad. En su plan de gobierno es un plan de gobierno a lo de Soto en muchas partes, ¿no? La idea es dar facilidades para que la gente pueda entrar al sistema, no generar trabas. Es muy interesante las propuestas que hay también para, digamos, simplificar y ayudar a las personas a mejorar estos temas complejos de tributarios con multas enormes, ¿no? Sin embargo, algo que se extraña es que no parece haber una mirada más crítica a la informalidad y al emprendedurismo. ¿Qué pasa con todas esas personas que no entran con todas las facilidades que le quieran dar porque la informalidad paga? ¿Qué pasa con todas esas personas que están en el borde de la ley con conductas ilegales, la minería informal, que no es solamente un problema de dificultad de trámites, hay un problema de ganancia y de estar al margen de la ley? ¿Qué haría usted si fuera presidente frente a todo ese sector? Porque lo que nos queda en el plan es como que una informalidad que es bonita y que si se la trae va a entrar y va a estar bien, pero esa que no es tan bonita. Pero mira, Eduardo, tú utilizas este término, dices la informalidad y el emprendedurismo, y comenzamos a hacer esa asociación. Esa asociación se ha hecho siempre, y luego se dice que es ilegalidad. Entonces yo, Estado, como no te entiendo, te arrincono. Como no entiendo tu minería, digo que eres ilegal y te arrincono totalmente. En la minería, mal llamada ilegal, trabaja gente en el Perú que ha optado por trabajar ahí, contaminan, ¿cierto? Quizás hay trata de niños, mal, y hay que irlos formalizando poco a poco. Lo que no puede hacer un Estado es no darse cuenta que el causante de la informalidad es el mismo Estado. Acabo de decir cuánto es el costo fijo de tener un contador para una pequeña y mediana empresa. ¿Cuánto entienden de la tributación la gente? Entonces, esto hace que por una decisión económica la gente diga, no quiero pagar impuestos. ¿Qué me dio el Estado? Para mí eso no es una virtud, ¿eh? No es una virtud que alguien decide eso. Pero un estadista tiene que comprender por qué una persona en el Perú opta por la informalidad. Pero ¿cómo haríamos atractiva la formalidad? Ese es el punto, porque pareciera que es un problema solamente decirle, mira, te ayudo a formalizarte. Y aquellos que, porque el Estado no va a llegar jamás... Yo te diría, lo primero que tiene que hacer un Estado es agradecerle a toda la gente que ha emprendido. Señora, señor, le agradezco que usted emprenda. Usted no ha ido a delinquir, no ha bloqueado las carreteras. Lo segundo que hay que hacer es hacer tributos fáciles. El RUS, por ejemplo, es un engañamuchachos. Una pequeña y mediana empresa chiquita que está en el RUS no tiene crédito fiscal. Para la SUNAT ha sido bien facilito. ¿Sabes qué? Te escribes acá, pones acá. Entonces es condenarlo a que sea chiquito toda la vida. 2, 3, hay que bajar los impuestos. Yo sí creo que hay que bajar los impuestos. Hay que bajar el IGB para que la gente tenga más dinero en el bolsillo. Y la gente va a decir, voy a pagar menos dinero y me voy a formalizar. Y por último, creo que lo que hay que hacer es abrirle los mercados, capacitarlos, asociarlos, decirles, vengan, estoy con ustedes. La obsesión de nuestros gobernantes es la gran empresa. Cuando falla un proyecto minero, ahí sí se van corriendo, ministro, viceministro, el presidente, habla todo. Y esas empresas que son formales, como las universidades privadas, de las que hemos estado hablando con fines de lucro, ¿qué nos puede decir? Porque en el plan de gobierno hay una línea solamente sobre universidad y educación superior. Porque es un buen caso en el cual están formalizadas, pero no necesariamente su formalidad ha llevado a mejor calidad. ¿Qué haría usted frente a eso? Si tú me preguntas, yo creo, y en plan de gobierno hay más de una línea, nosotros estamos hablando de hacer como ciudades y conglomerados del saber. Yo creo mucho en la universidad pública. Creo que la universidad pública es una universidad a la que tenemos que apoyar. Yo soy hijo de un fundador de una universidad privada sin fines de lucro. Mi padre fue rector de Cayetano Heredia y creo en la universidad pública y en la seria universidad privada. ¿Hay otras opciones? Sí, hay otras opciones. Sin embargo, creo que todas las universidades deben de pagar rentas, deben de pagar sus impuestos. ¿Apoyaría la labor del SUNEDU, por ejemplo? Sí, nosotros hemos sido bien claros en esto.
Esto es un tema que he conversado con José Luna, que tiene su universidad, y hemos dicho, no hay ningún problema, hay que apoyar la labor del SUNEDO. Yo tengo una discrepancia con los cambios que ha hecho la nueva ley universitaria en el SUNEDO, que es la presentación de la tesina, que creo que obliga a un gasto adicional a un chico que ya terminó y que debería entrar en el mercado. Bien, quedaron 10 segundos. Gracias, Eduardo. Vamos con Sigrid. Señor Guerra, yo quería retomar un poco las preguntas sobre el tema de quiénes lo acompañan, ¿no? Y yo le iba a lanzar, bueno, por ahí estaba el tema de Luis Castañeda Locio, el señor José Luna, pero ¿qué se siente trabajar o tener, digamos, como trabajador a un sentenciado que todavía no paga los 2.450.000 soles que le debe al Estado? Estamos hablando del señor Carlos Raff. No es un trabajador, ¿no? ¿Qué se siente tener un trabajador? No es mi trabajador. Carlos Raffo colabora en nuestra campaña, es un proveedor, es un empresario que provee un servicio específico, él no está metido en temas políticos, y que yo tenga entendido ya comenzó, primero ya cumplió su condena y segundo ya comenzó a pagar, porque ese tema lo hemos conversado y se lo he preguntado, y él ya comenzó a pagar su reparación civil. Claro, peculado doloso en realidad no es cualquier cosa, digamos, pero eso en primera instancia. En segunda instancia quería regresar también al tema del señor José Luna Gálvez. Él dijo hace ya un tiempo, no mucho tampoco, que él estaba dispuesto a dar $1 millón a la campaña, cifra que para varios de nosotros pues no es poca, evidentemente, y yo quería preguntarle a usted su opinión con respecto a ello, sobre todo por la falta de transparencia que varios han evidenciado en estas elecciones en torno a financiamiento, que una sola persona, por más de que sea no donación, sino aporte personal, porque también es su campaña, de $1 millón, ¿qué le parece? A mí me parece bien. Cuando alguien tiene dinero, me parece bien que lo puede dar. Nuestra ley no lo permite. Y cuando él dijo eso, después nos corrigieron y dijeron que solamente puede dar hasta una determinada cantidad, lo cual a mí me parece un poco absurdo. Uno, si transparentemente quiere decir, quiero dar tanta cantidad, no debemos de poner límites. Pero a mí no me parece mal que alguien que tenga utilidades en su empresa pueda dar un dinero a la opción política que desee. Yo creo, además, me parece bien que alguien pueda tener $1 o $2 millones, que no es la cantidad que se ha puesto, porque al final estamos limitados por ley, lo cual me hace ahora tener una campaña austera. Yo no tengo dinero para salir en televisión, hacer spots. Pero sobre ese tema, justo le iba a consultar porque si usted dice que no tiene dinero, debería de repente quizá tenerlo. Yo no sé cuánto de su dinero invertirá el señor Luna en su universidad, digamos, de repente podría invertir más en la educación de los chicos que en campaña. Bueno, prioridades, pero sí me parece interesante porque el señor tiene 600 carteles solamente en Lima de su universidad. Cada cartel cuesta más o menos 10.000 soles aproximadamente. Casi 5 casas declaradas antes de ser congresista, 3, digamos, terrenos más luego de ser congresista después del 2001, ¿no es cierto? Mejor no sigo en términos de sueldo y lo que percibe. Y a veces cuando él dice que dona todo su sueldo y se queda con un sol, la gente se pregunta, ¿realmente Telesub y realmente el tema de la universidad da tanta plata? Sí, da plata. Y yo no entiendo por qué tenemos sospechas de alguien que paga su impuesto. Él está sacando el dinero que le queda de utilidad de una empresa. Cuando tú tienes una empresa, te queda una utilidad. Él no está restándole la calidad a la educación porque es la utilidad que le queda. Y con la utilidad uno puede hacer lo que desee. A mí me encanta que exista gente que tenga mucha utilidad. Y quisiera que en el Perú la mayoría de la gente pueda tener utilidades y que ojalá el gobierno y la SUNAT le echen menos manos a esas utilidades. ¿Y nunca le ha preocupado quizá cuando salieron los informes en donde hasta Montesinos y Pinchi Pinchi habían declarado que podría haber recibido él dinero? Por supuesto que me he preocupado y lo conversé con él. Y él fue absuelto de ese proceso y lo hemos conversado. Pero lo que quizás tú no sabes es que José Luna llegó a los 8 años de Huancavelica y junto a la Plaza de Hacho vendía panetones y gallinitas cuando era chico. A mí esas personas me parecen admirables. Una consulta más, señor Guerra, con el tema de lo que se había dicho de por qué había estado en un partido y en otro. Yo más bien le preguntaba, no tanto por los partidos, sino cómo se siente usted. Se había dicho en la prensa, ojo, esto no son hechos, son rumores, que Solidaridad Nacional había llamado a Hernando de Soto, había llamado a María Luisa Cuculiza, había llamado uno tras otro candidato. Y usted, como bien ha dicho, ha pasado de un partido a otro hasta llegar. No he pasado de un partido a otro, me invitaron de un partido a otro. A otro. ¿Y no se siente como la última rueda del coche? Es decir, después de tantas invitaciones que Solidaridad Nacional habría podido hacer, llegar usted al último, algo intempestivamente. Mira, a mí no me preocupa eso, yo no soy un hombre de egos. Hay unos que dicen, no, ¿cómo voy a estar? Voy a ser el segundo Hernando. Viene después de Hernando de Soto. Y el Perú lo que necesita es un gobernante
que no se sienta el hueco el queque. Yo nunca me he sentido, ¿sabes por qué? Porque así empiezan los que emprenden en nuestro país. La última rueda del coche, un plastiquito en el suelo. Así se empieza. Siempre y y ese es mi cuando- mejor aliciente. Quizás siempre y cuando no afecte un poco el tema de los principios y el tema del programa, ¿no? Porque ahí yo iba a venir de repente en la siguiente ronda a preguntar Sí. por el tema del Ok. aborto y la unión civil, pero seguramente luego me dará oportunidad. Pero